Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos con el comentario de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Vamos a continuar con estamos en la tercera parte, en el capítulo 3, con la virtud de la paciencia. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar de un tema que es a la vez difícil, pero sin duda es fundamental para nuestra vida. Y es la virtud de la paciencia. De hecho, muchas personas, de alguna manera, adolecen de algún tipo de enfermedad corporal o psicológica por su falta de paciencia. La impaciencia es una de las características del mundo moderno. Si recordamos en tiempos pasados, las personas por diversas razones aprendían a esperar. Hoy, si bien es cierto, hemos aprendido un poco más de eficiencia y también de lo importante de realizar las cosas lo más rápido posible, también es cierto que hemos desarrollado una cultura de lo inmediato. Las cosas las queremos para allá. Queremos que nos transmitan la sabiduría del mundo en un Twitter que tiene unas escasas palabras. La gente no quiere ver un video de más de un minuto, quiere que las exposiciones sean todas resumidas y cortas, y no se han dado cuenta de que hay cosas que requieren tiempo para su maduración, para su desarrollo. Inclusive la vida humana. Entonces, a partir de allí, si queremos aplicarle a todo un grado de rapidez, entonces, efectivamente, cuando por alguna razón no se cumplen nuestros estándares o expectativas de velocidad, podemos incurrir en un estado de ansiedad. Y pongamos un ejemplo cuando nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control. Queremos dirigirnos a un lugar
y por una razón que desconocemos y no vamos a evaluar ahora, encontramos una fila de carros larga y eso nos presenta un atraso determinado. Muchas personas eso lo hace caer en un estado de ansiedad, ira, tal vez le da problemas estomacales, o las personas que están a su alrededor sufren las consecuencias de esta situación que efectivamente no pudo haber sido planificada, ni pensada, ni sopesada. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vemos una situación en la que no estamos hablando de negligencia, no estamos hablando de, como decimos en el argot popular, frescura, o no me importa, o desinterés, sino que estamos hablando sinceramente de algo que no tenemos control. Igual puede ocurrir ejemplos que usted va a hacer un trámite en un banco, una oficina pública y encuentra una fila, o la persona que está atendiendo no es tan rápida como usted espera. La pregunta es, ¿piensa dañarse la alegría, el humor? ¿Piensa explotar con el primero que le da los buenos días tan solo porque sus expectativas de velocidad no se están cumpliendo? Entonces no estamos propugnando por un conformismo en el que no importa lo que pase, sino que tenemos que determinar, como hablan, la oración de la serenidad, ¿no? La oración de la serenidad que muchas veces se repite, que le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, la fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar, luchar para cambiar las cosas que puedo cambiar, ¿no? También la sabiduría para entender las cosas o aceptar las cosas que no puedo cambiar, y el discernimiento finalmente para ver la diferencia, porque efectivamente en la vida vamos a encontrar las dos situaciones, cosas que podemos cambiar, cosas que no podemos cambiar, y entonces y tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces he ahí la importancia de la paciencia. Ya estamos hablando simple y llanamente del punto de vista de la salud mental, física. Ahora San Francisco de Sales nos va a hablar de una virtud, ¿no? De una virtud ya que, si bien es cierto, es humana, pero tiene una aplicación o diríamos un desarrollo en nuestra espiritualidad. Es decir, esta virtud llevada por la fe, ¿no? Impregnada o elevada por los dones del Espíritu Santo, pues puede llevarse a un grado de heroicidad que va más allá de lo humano. Entonces ya sería una virtud que se viviría de manera sobrenatural. Entonces este tipo de virtudes no es lo mismo. Una paciencia humana, normal, que puede tener una persona que no cree en Dios y que la cultiva, que una paciencia de un santo, que la realiza a través de la fuerza que la gracia de Dios le da para llevarla. Entonces, de este tipo de paciencia sobrenatural que el Señor le da al ser humano que es fiel a Él y que procura servirle, es de la que vamos a hablar ahora. En el capítulo 3, en la tercera parte de la Filotea. Voy a leer directamente el libro. Dice el santo: la virtud de la paciencia. La carta a los hebreos en la Santa Biblia dice: necesitamos paciencia en los sufrimientos para cumplir así la voluntad de Dios y conseguir los premios que Él nos ha prometido. Hebreos 10:36. Y Jesús decía: con vuestra paciencia salvarán sus almas. Lucas 21:19. Santo Tomás enseña: la paciencia es la virtud mediante la cual, ante la presencia del mal y de lo que nos disgusta, no nos dejamos vencer por la tristeza. Cuanto mayor sea nuestra paciencia, más grande será nuestra perfección. Aquí el santo y doctor de la Iglesia cita a otro
santo y doctor de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, para explicar una definición sencilla y profunda sobre la paciencia. Pero termina el santo diciendo que nuestra perfección tiene que ver mucho con la paciencia. De hecho, dice el Señor que tenemos que ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Por lo tanto, vemos que hay dos elementos importantes que Santo Tomás nos enseña sobre la paciencia. Dice que hay el elemento del mal, y ahí podríamos dividir el mal físico y el mal moral. Entonces, Santo Tomás nos habla de que tanto la presencia del mal moral significa el pecado. Entonces, ahí podríamos hablar un poco, tener paciencia con mi pecado y con el pecado del prójimo. Con mi pecado, en aprender no a ser indulgente con mi pecado, pero sí con mi debilidad. No somos indulgentes en el pecado, es que no dejamos de luchar para arrancarlo en nuestra vida, pero cuando por nuestra debilidad o inclusive nuestra negligencia caemos en él, reconocer que somos débiles y que podemos limpiarnos, levantarnos y seguir adelante. Ir al sacramento de la confesión, ir al sacramento de la Eucaristía y levantarnos y reconocer que no somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, somos pecadores y que Dios nos ama. Pero hay una diferencia entre ser paciente con uno mismo y ser negligente. O ser, diríamos, condescendiente con el pecado. Son dos cosas diferentes. La paciencia con uno mismo, como persona, que la paciencia con el pecado. Con el pecado no se tiene paciencia. El pecado se le detesta y se corta con él. Pero cuando caemos en él, tenemos que tener la paciencia de saber de que no vamos a alcanzar la perfección de la noche a la mañana. El pecado es en cuanto a nosotros. El pecado frente al prójimo es aprender lo que dicen las obras de misericordia espirituales, soportar los defectos de los demás. Y en ese defecto se engloban también los pecados, ¿no? Porque hay defectos que no necesariamente son pecados, son defectos, y que no tienen valorización moral, pero en términos generales diríamos cuando uno tiene que sufrir las malas actuaciones de los demás. Entonces ahí hay que ejercitar la paciencia y ayuda muchísimo reconocer nuestras propias flaquezas. Ayuda a la humildad, el poder ver de que así como mi hermano cae, yo también caigo, que así como yo tuve un pasado donde probablemente no seguía a Dios como lo sigo ahora, tal vez este hermano está todavía caminando, avanzando o no ha descubierto lo que probablemente yo he descubierto. Entonces, este hermano necesita de mí, no necesita de mi impaciencia, de mi reproche, de mi ataque, que es la tentación más común que tenemos. Entonces, tener paciencia con el pecado del otro. Y dice Santo Tomás que también aprender a manejar las cosas que nos disgustan. Y dentro del punto de las cosas que nos disgustan, podemos englobar situaciones que son, diríamos, intrascendentes y cosas que son de mayor importancia. Efectivamente, una persona puede tener una situación intrascendente que le molesta, pues. De repente va a un lugar y le sirven una bebida y no está lo fría que ella espera. Va a un lugar y no tiene la iluminación que ella suponía. No tiene la atención no recibe la atención que él esperaba. Y así hay gente que le incomoda hasta cosas de su propio cuerpo. Y podríamos mencionar cosas que son intrascendentes, pero que si no nos vigilamos nos pueden dominar y podemos caer en una horrible impaciencia. Y el otro aspecto es las cosas trascendentes, ¿no? Que nos incomodan, cosas que digo trascendentes, no que sean que vayan más allá, sino que no dejan de ser importantes, ¿no? Por ejemplo,
cuando uno tiene una enfermedad física, que no es un mal moral, sino simplemente es una situación propia de nuestra vida, y entonces eso provoca dolor, incomodidad. Entonces ahí también hay que evitar la impaciencia. ¿Y cómo define Santo Tomás la impaciencia? Bueno, dejarnos dominar por la tristeza. Y generalmente nosotros pensamos que la tristeza solamente se manifiesta desde un punto de vista de un apocamiento, de un punto de vista de que la persona queda como una especie de depresión. Pero descartamos que en este caso se ve la tristeza como lo contrario a la alegría. Entonces podríamos decir que cualquier actitud que nosotros tomamos que es contraria a la alegría es la tristeza. No importa si asume una actitud de apocamiento, digamos, de depresiva, de poco ánimo, o la supuestamente muy animosa, que puede ser violenta, puede ser muy activa, pero que no es alegre. Entonces, la impaciencia no solo es esa tristeza que define Santo Tomás como que es perder la alegría, puede tener diversas manifestaciones. Entonces, para tenerlo claro en nuestra mente, tenemos que tener que desde el momento que permitimos que algo, mi pecado, el pecado del otro, o cosas que me incomoden, sean intrascendentes o trascendentes, me hagan perder la alegría, yo diría la afabilidad o amabilidad con el prójimo, hemos caído en la impaciencia. Muy bien, ya vamos a hacer la primera pausa del programa para después continuar con este interesante tema de la paciencia que estamos analizando o comentando en la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad.
Muy bien, hermanos, continuamos con este programa interesante que en el capítulo 3 de la tercera parte de la iniciación a la vida devota o filotea de San Francisco de Sales. Vamos a continuar ahora leyendo del libro. Dice así el santo: un ejemplo admirable. Ante todo, acordémonos de la paciencia de nuestro divino Salvador. Insultado no respondía a los insultos. Mientras lo herían y le inventaban toda clase de calumnias, se callaba. Mientras lo crucificaban, rezaba por sus verdugos. Imitemos a Jesucristo, aceptando con la mayor mansedumbre que podamos las penas y aflicciones y contrariedades que nos vayan llegando. Entonces aquí vemos cómo el santo nos presenta un ejemplo que para nosotros está más que claro. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que pienso yo que no amerita mayores reflexiones. Leyendo los evangelios vamos a ver muchos ejemplos en los que Jesucristo es nuestro modelo de paciencia, y esa paciencia, una de las manifestaciones externas, como decíamos, es la mansedumbre. Para muchas personas se equivocan cuando consideran que el carácter la interesa con realmente la falta de amabilidad, las explosiones de emotivas, creen que eso es carácter. Sin embargo, nadie tenía más carácter, capacidad de controlarse a sí mismo e interesa para lograr las cosas que Jesucristo. Ningún ser humano ni la tiene ni la tendrá nunca. Pero vemos que un fruto de esa entereza es la mansedumbre. De esa valentía es la mansedumbre. Entonces, no dejemos hacer o engañarnos, o esa catequesis del demonio, como dice mi párroco, que habla de la catequesis del demonio, que así como hay una catequesis de Jesucristo, también hay una catequesis del demonio, donde se enseñan antivalores, donde se enseñan cosas que no son correctas. Y una de las cosas que hace el mundo es decirte que la capacidad esa de enfrentarte incluso hasta la violencia es valentía, es entereza, es proactividad. Y eso no es cierto. Entonces, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y es nuestro modelo de paciencia, que no significa que Jesucristo fuera cobarde, porque vemos que enfrentó con valentía los sufrimientos, la muerte, que supo decir lo que tenía que decir, cuando supo enfrentar las adversidades a sus enemigos, y todas esas situaciones las supo manejar con amor, afabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Entonces ahí no hace falta hablar mucho para explicitar lo que estamos hablando. Vamos a seguir leyendo lo que dice el santo. Los sufrimientos no vistosos. No limitemos nuestra paciencia únicamente a sufrimientos virtuosos. Hay quienes solamente aceptan sufrimientos honrosos, por ejemplo, ser heridos en la guerra por defensa de la patria, ser insultado por defender públicamente nuestra santa religión, quedarse pobres por no colaborar con un gran robo, etc. Esas personas lo que aman no son los sufrimientos, sino la gloria y el honor que esos sufrimientos pueden traer. Quien verdaderamente es paciente y ama a Dios, acepta los sufrimientos que no traen gloria, sino humillación. Por ejemplo, ser reprendidos ásperamente delante de los demás, que nos inventen lo que no hemos hecho, es decir, ser calumniado, ser despreciados o ignorados o dejados a un lado por amigos, compañeros y hasta por familiares. San Carlos, gran arzobispo de Milán, soportó por mucho tiempo los ataques injustos que un orador le lanzaba en sus discursos. San Camilo aguantaba con paciencia las burlas y desprecios de sus compañeros que se oponían que él, que no tenía cualidades especiales, se atreviera a fundar una comunidad para atender enfermos. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, definitivamente, de lo que el santo nos dice con mucha
capacidad y astucia, que es por qué nosotros no podemos caer en una supuesta paciencia, pero que realmente es vanidad. Entonces la paciencia es la saber llevar adelante incluso los sufrimientos, las situaciones que no nos agradan o que ante el mundo no son reconocidas. Porque como muy bien dice el santo, hay situaciones que diríamos socialmente son aceptadas y hasta alabadas, pero que no necesariamente por eso son más virtuosas que otras. Entonces hay situaciones que tal vez traen un grado de humillación social, por decirlo así, como el santo nos presenta, y que entonces es así, las detestamos, ¿no? Es así, no nos gusta, y tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo que muchas veces las humillaciones que tenemos que soportar no van a venir a nuestro gusto y a la carta, a nuestra selección. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza. Ahí es importante los medios espirituales. Recordemos que no estamos hablando de una virtud que nace de nuestras fuerzas, ni que estamos hablando de una especie de estoicismo, que era lo que los griegos practicaban y pretendían hacer con sus propias fuerzas, sino que estamos hablando de una obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros, si permitimos, si nos esforzamos, si usamos los medios que Él nos ha dado en la oración y demás. Vamos a continuar con lo que nos enseña el santo sobre la paciencia, que me parece que es muy interesante. Dice el santo, diferencia. Así como es mucho más dolorosa la picadura de una avispa que la de un mosquito, también nos resulta más doloroso las incomprensiones y los ataques de las personas de las cuales podríamos esperar comprensión y alabanza. Y sucede frecuentemente que personas, por lo demás muy buenas, resultan persiguiendo e incomprendiendo a otras injustamente, solamente porque tienen distintas opiniones y diversos modos de ver las cosas. Y esto hace sufrir fuertemente, pero también sirve para ganar muchos premios para la eternidad y crecer en la humildad. Santa Teresa decía que las incomprensiones son como un par de tijeras con las cuales Dios corta los lazos que nos amarran a la tierra, al que dirán las criaturas, y nos permite elevar el espíritu hacia el cielo y fijarnos solamente en lo que opina nuestro Dios. Y bueno, precisamente eso es otro aspecto de el santo nos presenta a San Francisco de Sales y su sabiduría. Cuando algunos santos en el pasado nos sentimos extrañados, cuando usan expresiones, diríamos, poéticas, y hablan de que ellos aman las incomprensiones, no se refiere a que ellos se alegren de que la gente le contradiga, que los persigan. Eso no tiene ese sentido, o que la busquen como una especie de placer morboso. Tenemos que tener claro. Lo que ellos están diciendo es que cuando ellos alcanzan un grado de servicio a Dios y tienen clara conciencia de que cuando reciben este tipo de incomprensión no se trata por su debilidad de carácter, por su mal comportamiento, sino sobre todo por su fidelidad en Dios, esto les muestra de que están en buen camino, y que además soportarlas le permite a ellos hacer lo que dice el santo, es no permitir que el que dirán, como decía el santo, citaba a Santa Teresa, no permitir que las presiones del mundo nos alejen del camino correcto. Por ejemplo, digamos, pongámonos a pensar, que estuvieran en una situación en la que tendríamos que obedecer a Cristo o desobedecerlo. Si lo obedecemos, vamos a ser abucheados, criticados, cuestionados,
por un gran público, pero si le desobedecemos en ese momento, diríamos que fuera una citación pública, vamos a ser aplaudidos, reconocidos. ¿En qué postura tomaríamos? ¿Verdad? Que la más fácil parece decir, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero salir bien librado de esto, a halagar al público que la gente, y después le pido perdón a Dios, ahí no hay mayor problema. Dios me va a perdonar y tiene paciencia, y yo no quiero tener que enfrentar esta burla. Entonces, esa es la diferencia entre el santo y una persona como nosotros, por ejemplo. No, porque el santo, con tal de no desagradar a quien él ama, estará dispuesto a soportar el abucheo, la crítica, el cuestionamiento de todo ese gran público, pero estar seguro de que le cumplió a Dios. Entonces, ahí la diferencia entre el camino del santo y el camino de nosotros, ¿no? Que somos pobres pecadores. Entonces, por eso es un proceso que evidentemente no se obtiene de la noche a la mañana, pero empezamos poco a poco, paso a paso, vigilándonos, ¿no? En el camino de la paciencia, en el camino de aprender, entender y manifestar entereza frente a los sufrimientos, y sobre todo una cosa importante, no dejarse dominar por la tristeza, como dice el Santo Tomás de Aquino, sino estar siempre alegres en el Señor, como dice Filipenses 4:4 en la palabra. Vamos a hacer la segunda pausa musical y después continuamos con este interesante tema.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa, La Filotea o Iniciación a la Vida Devota, y estamos en el capítulo 3 de la tercera parte, viendo las virtudes y viendo la virtud de la paciencia. Continuamos leyendo lo que nos dice el santo. Dice así: hay que ser paciente no solo con las contrariedades que nos llegan, sino con las consecuencias que se derivan de esas contrariedades. Porque hay personas que dicen: yo sí acepto ser pobre, pero lo que no acepto son las consecuencias de esta pobreza. El no poder darle una educación refinada a mis hijos y el no tener en mi casa las comodidades que desearía tener. Otro dice: yo sí acepto que hablen mal de mí, con tal de que nadie crea lo que dicen. Algunas personas se quejan no tanto por estar enfermas, sino porque no pueden ganar dinero a causa de esta enfermedad o porque quienes les atienden no lo hacen de la mejor manera. Pidamos, Filotea, alma que amas a Dios, que seamos capaces de soportar con paciencia no solo los males que nos llegan, sino todas las consecuencias que de esos males se derivan. Así nuestro premio en el cielo será mayor. La técnica. Cuando nos llegue la dificultad y los problemas, lo que tenemos que hacer es tratar lo más posible de alejarlos y de resolverlos. Pero si no se logra alejar ni resolver, aceptar con paciencia y calma que así sea. Si no es posible que se aleje de mí este cáliz de amargura, hágase tu voluntad, oh Padre, decía Jesús en Getsemaní. Y enseguida el Padre Celestial le envió un ángel que lo consoló, y le fue concedido un gran valor y una admirable paciencia para sufrir el resto de sufrimientos que le iba a llegar. Bueno, aquí vale la pena hacer un alto para explicitar algo. Aquí vemos algo que el santo nos manifiesta y creo que no lleva mucha explicación, y es, primero, saber que tenemos que esforzarnos con toda nuestra inteligencia y capacidad para resolver los problemas. No se trata de ser un haragán de que no hago nada para que dificultades me vengan y después diga que Dios me está golpeando o la vida, como dicen algunos, me está golpeando con problemas. No, se trata de hacer todo lo que yo puedo, pero sabemos que hay muchas cosas, por mucho que yo trate de prever y usar todas mis capacidades para resolverlas, que voy a tener que enfrentar y que no voy a tener que evitar. Entonces, esos sufrimientos tenemos que aprender de que hay que sobrellevarlos con paciencia. Porque podríamos hablar de la muerte de un pariente, ¿no? Todos tenemos que saber que estamos expuestos a morir y ver morir a otros. Decía alguien que la única condición para morir es estar vivo. Entonces, todas las personas que conocemos que están vivas están expuestas a la muerte. Entonces, es una realidad que no tenemos control y que nos podemos, por mucho que hagamos, podemos evitar. Podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para alargar la vida de nuestros seres queridos, pero hay una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, no se trata de decir, como decía el santo, que cuando muere alguien caer en la impaciencia porque decía, no, yo hubiera estado dispuesto a que muriera, pero no tan pronto. O yo hubiera preferido que él no muriera y hubiera aceptado la muerte que fuera otro. Y así, al final, lo que tenemos que aprender es, como dice Jesús en Getsemaní, que hay cosas que no comprendemos porque Dios las permite, que no comprendemos porque nos pasan, pero al final sabemos que es lo mejor que ocurra y aceptarlo con paciencia. Por eso decimos que se haga tu voluntad, no la mía. No estamos diciendo que estamos de acuerdo, que estamos contentos, que estamos como estaba Jesús y le desahogamos eso en nuestro corazón, pero cuando lo hacemos con benevolencia, con firmeza, con amor a Dios, Él inmediatamente nos va a consolar y nos da la fuerza de poder seguir adelante. Vamos a seguir leyendo al santo. Dice así: en caso de algunas acusaciones, el gran escritor San Gregorio, Papa, año 600, decía: cuando te hacen alguna acusación, si en verdad cometiste la falta de que te acusaron, reconoce tu culpa y pide humildemente perdón,
prometiéndole no volver a cometerla. Pero si la acusación es falsa, responderemos mansamente y en honor a la verdad y al buen ejemplo que debes dar. Niega claramente y declara que eso no lo has hecho ni dicho. Pero si a pesar de tus declaraciones siguen acusándote, no te llenes de cólera ni sigas insistiendo en que eso no es cierto. Ya hiciste lo que debías hacer en cuanto a la verdad y en cuanto a defender tu buen nombre. Ahora recibir con humildad esas acusaciones y deja en manos de Dios que Él vaya solucionando este problema poco a poco. Así no perderás la paz de tu alma ni la mansedumbre de tu espíritu. Recuerda que Dios sabe muy bien cuánta cantidad de buena fama necesitas y Él no permitirá que te quiten más de la fama de la que te hace falta. Y aquí venimos con un tema que es interesante y a la vez delicado, ¿no? Y estamos hablando de el custodiar el honor y la buena fama, que al cual todos tenemos derecho, y también es un deber cuidar nuestro honor, porque el no cuidarlo es un mal testimonio y eso también afecta. Pero aquí nos dice el santo una fórmula que es muy muy importante, y es cómo debemos manejar estos ataques, ¿no? Si es verdad, hay que reconocerlo, no podemos hacer otra cosa, pero si es mentira, tenemos que aprender a defendernos con toda la entereza, la capacidad, la inteligencia. Pero hay personas que simplemente quieren hacer daño, saben que no es cierto o no les interesa y siguen atacando. Entonces ahí tenemos que no permitir que el enemigo nos llene de tristeza o de impaciencia, sino aprender y dejarle las cosas a Dios. Esto es sumamente importante, porque en alguna ocasión podemos enfrentar una situación de esa y después caer en el error de estar reclamándole a Dios: ¿por qué me pasó esto? Cuando esto le ha ocurrido a muchos, pero muchos santos, y el principal de todo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que fue el mayor calumniado y tuvo que soportar con paciencia eso. Sigamos a ver qué nos dice el santo. Dice así: quejarse lo menos posible. Quien vive quejándose de las cosas desagradables que le suceden, casi siempre comete pecado de impaciencia, pues el amor propio nos hace ver las ofensas mucho más grandes de lo que en realidad son. Y sobre todo te aconsejo que no compartas tus quejas con otras personas, porque esto puede producir en ellas indignación y pensamiento en contra de quien te ofendió. Si consideras necesario quejarte con alguien para descansar tu ánimo o remediar la ofensa, hazlo con personas sumamente prudentes, calmadas y piadosas, que no se dediquen luego a divulgar el asunto. De otra manera, en vez de calmar tu corazón, lo que harás será alborotar el avispero y aumentar tus inquietudes e impaciencias, y en vez de sacarle una espina que te duele, te conseguirá que te claven otra, tantas quizás más dolorosas que la primera. Un refrán popular dice: quien tiene paciencia por nada se queja, pero quien no tiene paciencia se queja por nada. Y San Buenaventura añade: las personas impacientes llenan el ambiente de quejas, murmuraciones y rencores, por lo que no está en nuestras manos transformar y cambiar. ¿Para qué preocuparnos? Si la solución de ciertas acusaciones no está en nuestras manos, ¿qué conseguiremos con quemar energías inútilmente quejándonos, protestándonos y murmurando? No exagerar. Hay quienes cuando les llega la enfermedad o están tristes o alguien les ha ofendido, no se ocupan sino de quejarse y hacerse las víctimas. Desean que todas les tengan compasión, pero al mismo tiempo les consideren personas de mucho aguante y de gran paciencia. Esta es una paciencia bastante falsa o de segunda clase, y ahí puede haber un poco de vanidad. ¿Quién sabe si esa clase de gente habría que repetirle lo que dice San Pablo? Tienes de qué gloriarte y enorgullecerte, pero no delante de Dios. Romanos 4:2. Quien verdaderamente tiene paciencia no vive lamentándose de sus males, ni buscando que otro le consuele y le tenga compasión. Cuenta con verdad y sencillez lo que está sufriendo, pero sin lamentarse ni exagerar. Y si le demuestran compasión, acepta que le compadezcan,
pero sin que exageren lo que está sufriendo. Y si exageran, les corrigen inmediatamente esa exageración. Así sufre con sencillez, con paciencia y sin quejarse. En las contradicciones que nos llegan en la búsqueda de la santidad, recordemos lo que decía Jesús. La mujer cuando va a dar a luz sufre fuertes dolores, pero después de que ha nacido el niño, se olvida de sus dolores y se alegra de que le ha nacido un nuevo ser humano al mundo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 21. Así nos sucederá en la vida. Por un poco de sufrimiento, ahora nos espera una gran alegría en el futuro. Cuando te enfermes, ofrécele frecuentemente tu sufrimiento a Dios. Dile al Señor que unes tu sufrimiento a los de Jesucristo, para que Él los santifique. Pídele a Dios que te conceda la paciencia. Señor, ya que me aumentas el dolor, aumenta también el valor, decía el Papa San Pío V en su enfermedad. Obedécele al médico la receta y las prescripciones que él te dé. Al tomarte las medicinas, acuérdate de la hiel y el vinagre que ofrecieron a Jesús cuando lo crucificaron. Acepta que se haga todo la voluntad de Dios. Si Él quiere sanarte, dale la gracia, y si Él ha dispuesto que ya tienes que morir, acepta también su santísima voluntad. Dile con el Salmo 142, enseña, Señor, a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Piensa en Jesús crucificado. Pocos pensamientos te conseguirán tanta paciencia en el sufrimiento como el recordar lo que Jesús sufrió: insultos, tristezas, humillaciones, bofetadas, terribles azotes, corona de espinas, salivazos, burlas, llevar una pesadísima cruz, sed espantosa, asfixia, abandono, soledad, desangramiento, y compara tus sufrimientos con los de Él. Verás que no hay comparación ante lo que tú sufres y lo muchísimo que sufrió nuestro amado Redentor. Pensar en su pasión y muerte te puede fortalecer en tus sufrimientos y conseguir paciencia en el sufrir. Piensa en lo que otros han sufrido y sufren. Existen personas cuyos dolores no se suavizan con ninguna medicina. Muchos están abandonados y sin quien le atienda y les ayude. ¿Cuántos hay que no encuentran consuelo de ninguna clase, etcétera? Y verás que su sufrimiento son tolerables comparados con los de esas personas. Muy bien, con esto concluido el programa del día de hoy. Ha sido interesantísimo, es una virtud no fácil, pero el Santo nos ha dado grande sabiduría y muchas guías que esperamos que todos podamos aprovechar con la gracia de Dios. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes. No nos queda decirle que nos vemos próximamente en otro programa de Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.